Hola, qué bueno volvernos a encontrar aquí en nuestro canal de YouTube después de tanto tiempo. Agradecemos a Dios por su misericordia y porque nos han esperado durante aproximadamente un mes y medio. Agradecemos a ustedes también porque no se han desuscrito, no sé si se pronuncia así esa palabra, pero bueno, ¿por qué hemos estado tanto tiempo sin subir video? La primera semana que no subimos video estábamos para un campamento de jóvenes. Luego de ese campamento nos tomamos un descanso, además teníamos varios preparativos, teníamos dos actividades con los jóvenes de nuestra iglesia y de otras iglesias que queríamos coordinar bien. Pasaron muchísimas cosas y realmente solo pudimos depender de la misericordia de Dios para que esas dos actividades se llevaran a cabo. Por el título del video ya te podrás estar imaginando de qué tema te vengo a hablar hoy. Y yo sé que lo has oído muchísimas veces y sé que pues en varias predicaciones, no solo para jóvenes sino para el resto de la iglesia, se ha hablado muchísimo de la voluntad de Dios. Pero por alguna razón, y porque somos seres humanos rebeldes, pecadores, y aún más nosotros los jóvenes, se nos hace complicado el digerir, el asumir por qué Dios siempre tiene un propósito que un poco como que se aleja de nuestro camino. Entonces hoy te vengo a dar 3 principios que me han servido a mí en lo personal, en mi vida, en mi relación con Dios, para comprender o para por lo menos tener paz de por qué la voluntad de Dios muchas veces es contradictoria con lo que yo quiero. Y comenzamos con el primer punto. Y este primer principio es que la voluntad de Dios no depende de nuestras emociones o de cuán tranquilo nosotros nos sintamos con ella. Muchísimas veces hemos oído, incluso yo lo he oído dentro de mi marco familiar, el hecho de que si tú estás pasando por un problema o si estás pasando por una situación o si tienes que tomar una decisión y no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, vas a sentir paz, y según la decisión en la cual tú te sientas más tranquilo o sientas más paz, entonces esa es la voluntad de Dios. Te podrá sonar un poco raro, pero créeme, yo sinceramente lo he oído muchísimas veces y yo creo que si bien tiene un poco de razón, no lo tiene del todo. Pues si vamos a la Biblia nos vamos a encontrar con muchísimas historias y ejemplos de personas a lo largo de la historia de la humanidad que han tenido sentimientos contrarios a la propia voluntad de Dios cuando ésta ha sido revelada a su vida. Tenemos ejemplos como Jeremías, Elías, Moisés, y quizás el ejemplo que más claro te viene a la mente es el ejemplo de Jonás. Todos estos ejemplos, cuando los consultamos, nos viene a enseñar que muchas veces, de hecho, la gran mayoría de las veces, la voluntad de Dios es contraria a nuestros propios planes, a nuestros propios propósitos. Y eso realmente no significa que no sea parte del plan de Dios para nuestra vida. Todo tiene un propósito, y de hecho yo creo que el mejor versículo que resume este primer principio es que a los que aman a Dios, todas las cosas, absolutamente todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué no confiar entonces y por qué no doblegar nuestras emociones, lo que sentimos, nuestro propio incluso bienestar momentáneo de nuestra vida a la propia voluntad de Dios? Yo creo que realmente debemos ser muy sabios a la hora de discernir cuál es el propósito de Dios y cuál no, y realmente estar confiados en que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan, le convienen y son de bienestar para su vida. Bueno, pues el segundo principio del cual hoy te vengo a hablar para que Dios nos ayude a comprender mejor cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas tiene que ver con nuestras capacidades. Y quizás tú lo has oído, y es que Dios no depende, o sus propósitos no son dependientes, no están sujetos a lo que nosotros podamos ser capaces de lograr. Nosotros como seres humanos siempre tendemos a infravalorarnos a nosotros mismos, y sucede que muchísimas veces esta baja autoestima o estos sentimientos de infravaloración que tendemos a tener mide el grado de estar conforme o de estar agradecidos con los propósitos de Dios para nuestra vida. De hecho, no somos los únicos ejemplos de que nuestras capacidades no miden los propósitos de Dios para nuestra vida. La Biblia está llena de muchísimos ejemplos, y quizás
el más conocido o de los más conocidos sea Moisés y Jeremías. Ya bien enseña la Biblia que Dios al que llama capacita. Entonces el poder confiar de que es la obra de Dios y la capacidad de Dios que obra a través de nosotros como canal de bendición para impactar, para ministrar la vida de la iglesia, de las otras personas, debería ser una paz para nosotros, debería ser algo que nos dé confianza a la hora de asumir, a la hora de estar dispuesto para cumplir los propósitos de Dios o que Dios tiene para nuestra vida. Y el tercer y último principio que hoy te traigo es que todos y absolutamente todos, y quiero recalcar en esto, todos los propósitos de Dios desembocan en la eternidad. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que muchísimas de las promesas que Dios ha dado en su palabra para nuestras vidas desembocan en la eternidad. Yo creo que el ejemplo más claro y más evidente que viene ahora a mi memoria y que demuestra esto que anteriormente te he contado es la Gran Comisión. Cuando Jesús nos comisiona a nosotros para que vayamos y prediquemos a aquellas personas que quizás no conocen a Cristo o que no han oído el evangelio de salvación para sus vidas, nos damos cuenta que ese propósito, ese plan de Dios para nuestras vidas no es de bien para nosotros, no nos va a hacer más o menos merecedores, cosa que no existe, de la salvación para nuestras vidas, sino que es de bien y que es para la salvación eterna de esas personas que no conocen a Cristo. Todos los propósitos de Dios para nuestras vidas desembocan en la eternidad que nosotros vamos a gozar por su gracia, no por las obras. Y quiero aclarar esto. Todo lo antes dicho no viene a ser una solución definitiva. De hecho, te confieso y te soy totalmente sincero, nunca yo he alcanzado a comprender cuáles son los propósitos de Dios para mi vida y realmente no he conocido a alguien que me haya dicho que esté totalmente convencido o confiado de cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida, porque es que somos seres humanos, somos seres débiles, desconfiados y siempre vamos a tener una pata coja, una debilidad a la hora de asumir o de confiar totalmente en la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Todas mis buenas obras y de las capacidades que yo pueda tener en pos de la obra de Dios en la tierra van a depender totalmente de su gracia y de su Espíritu Santo. Entonces, esto es todo por hoy. Espero que el video les haya sido de bendición y que estos tres principios te ayuden tanto como me han ayudado a mí. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hay algo que quiero confesarte. Esto es piel de conejo. Yo la disequé después que me comí el conejo y pues bueno, está